Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este pequeño podcast en los que estamos tratando temas sobre educación. En el capítulo anterior hablábamos acerca de los movimientos estudiantiles y cómo fue que afectaron en la sociedad y principalmente en la educación. La necesidad de reformar el sistema educativo del país vino desencadenado a la necesidad de responder esas peticiones a la demanda social, ¿no? Eso fue lo que pudo dejar el movimiento de 1968, que proclamaba una educación más democrática, más libre, más justa, en la que los estudiantes pudieran ser escuchados. Detrás de cada política, de cada reforma y de cada modelo educativo que se hace, hay una historia y una respuesta a una necesidad social. A lo largo del tiempo, los movimientos estudiantiles han sido una de las voces más importantes para señalar lo que no está funcionando en el sistema. En este capítulo vamos a hablar qué son las políticas educativas, cuáles se han hecho en nuestro país, bajo qué necesidad o qué necesidad está respondiendo, ya que como hablábamos, todas estas se hacen a partir de cambios sociales, de cambios políticos, principalmente este último, como fue el caso de nuestra última reforma educativa. Y la idea es entender por qué estas decisiones afectan tanto a la educación de nuestro país y la educación que están recibiendo tantos niños, niñas y adolescentes actualmente. Así también, pues poder analizar un poco si estas políticas educativas realmente responden necesidades sociales, realmente eh, están buscando el beneficio de los estudiantes o si están principalmente basados en la influencia de ideología política, porque claramente esto también pasa y eso también afecta a todos aquellos que se ven involucrados en este tema. Espero que este capítulo sea de su agrado. Los dejo escuchando parte de esta plática que tenemos en este podcast. Políticas educativas hacia dónde queremos llevar a nuestro país, ¿no? Pues estas leyes que supuestamente, ¿no? Supuestamente se hacen en pro y a favor del crecimiento social y del crecimiento nacional. Eh, ¿tú, ¿Tú dónde crees o de dónde crees que surge esta necesidad de hacer las políticas eh, educativas en nuestro país? Ok, ok, también es un gran tema, tiene una respuesta también bastante amplia, porque, porque haz de cuenta que en este tipo de necesidades, justamente la necesidad de crear políticas públicas, aparte de las sí educacionales, pero las políticas públicas, eh, pienso que surge fundamentalmente de esa obligación del mismo Estado de resolver esos problemas, esos desafíos que afectan a la población en general, en donde estas políticas pues van a buscar que se promueva la equidad, por supuesto, el crecimiento económico, la gobernabilidad democrática y por supuesto el bienestar de los ciudadanos. Pero hay una serie de motivos fundamentales que por supuesto van a incluir, vamos a irlos desmenuzando, por ejemplo, la solución de los problemas sociales. Estas políticas públicas pues son justamente esa base para poder solucionar problemas urgentes, como esa desigualdad de la que hemos estado platicando, la pobreza, la educación y la salud, que aquí en México esos cuatro rubros siempre han aquejado a México. Y pues, por supuesto el Estado tiene la obligación de generar esa justicia social, de reducir estas brechas existentes. Lo pueden hacer justamente poniendo en práctica esas políticas públicas, esas técnicas
para poder reducir los niveles de desigualdad, reducir los niveles de pobreza, aumentar o mejorar drásticamente la educación, que para pesar mío, yo veo que la educación no, la verdad, no puedo creer que los cambios que se estén dando ahorita, sobre todo en los libros de texto, sea tan precario, que incluso ya no hablamos solamente de los infantes, sino que hablamos de personas en universidades que no saben hacer muchas cosas que deberían de ya poder lograr a estas alturas. Pero no es tanto, pienso yo, no es tanto culpa de la persona, sino del mismo sistema y la información que está brindando, la formación que está dando, que yo siento que no, se está desviando mucho de lo que debería de ser. Entonces, una persona que ingresa a nivel básico, a nivel medio superior o a nivel superior, muchas veces se encuentra con que la información existente muchas veces ni siquiera tiene un fundamento. Y lo hemos visto también en libros en donde se están dando temas totalmente fuera de lógica. Temas que a lo mejor no sería adecuado tratar al nivel de edad que tienen ciertas personas. ¿Por qué? Porque no les estás dando los antecedentes. Al no tener antecedentes, no pueden formarse un criterio propio, un juicio adecuado sobre un tema en específico. Entonces, eso me lleva a, por ejemplo, los mandatos constitucionales, en donde pues aquí en México esas políticas sociales pues sí tienen un origen, por supuesto que lo tienen, y lo tienen sustentado de manera formal en la Constitución de 1917. Ahí se estableció que por primera vez esos derechos sociales fundamentales, como cuáles: educación, que es el artículo 3, la protección laboral, que es el artículo 123, o el acceso a la tierra, que es el artículo 27. Esos artículos y varios más, en donde se estableció justamente esas políticas sociales para poder hacer que México fuera un lugar mejor, ahorita están siendo cambiados. Las políticas que han estado haciendo ahorita, no solo este gobierno, porque yo no culpo solo a este gobierno es solamente el resultado de los anteriores y no es nada nuevo para mí. En el punto del desarrollo y progreso del país, pues bueno, se tienen que hacer plantaciones, se tienen que hacer una implementación adecuada de estas políticas públicas, porque son esenciales para el desarrollo y el progreso de México. Entonces tenemos que abordar desafíos y problemas que la misma sociedad enfrenta. Estos problemas que nosotros llegamos a tener, si no son afrontados, estos desafíos que tenemos, si no son tratados de manera adecuada, el desarrollo y el progreso que tengamos como país va a ser prácticamente nulo. Entonces, se tiene que garantizar el bienestar. ¿Cómo podemos garantizar el bienestar? Pues bueno, esas mismas políticas públicas pues están encaminadas a buscar justamente el máximo beneficio para la sociedad. Se supone que debería de ser así: proteger los intereses de los ciudadanos, fortalecer el estado de bienestar, pero tendría que suceder ese tipo de cosas y yo no veo mucho que eso suceda. Asignar, por ejemplo, de manera eficiente los recursos, en donde también con esas políticas públicas pues es necesario que aseguremos pues esa adecuada asignación de recursos, una coordinación efectiva entre esos distintos actores involucrados para poder enfrentar esos desafíos del sistema político administrativo mexicano, que a menudo carece de una profesionalización necesaria. Hemos visto en puestos de poder personas que de verdad ni siquiera la secundaria tienen terminada
Y incluso pueden ustedes buscarlo así, googlearlo si ustedes quieren, agarren al político que ustedes gusten y manden y vean su historial. Y se van a dar cuenta que muchos de ellos están en puestos importantes y no tienen la educación suficiente para poder desempeñar esos puestos. ¿Qué tiene que hacer? Y no es por demeritar, pero ¿qué tiene que hacer un futbolista gobernando un estado? No tienen la más mínima noción. ¿Qué tiene que hacer un actor, un comediante, un un vendedor manejando secretarías, manejando el campo, manejando carreteras, manejando sistemas de transporte? No tienen absolutamente la más mínima idea, a mi parecer, de estar ahí. Sin embargo, ahí están. Entonces, esas respuestas para las crisis y las demandas, pues, según la agenda de políticas públicas en México, pues yo sé que se encuentra en constante reconstrucción. ¿Por qué? Porque surgen como una respuesta a situaciones sociales, políticas complejas. Estos temas no tienen una sola raíz, es multifactorial el problema. Hay varias cosas que intervienen y que ahora sí que una serie de problemas hacen un gran problema. No es de que sea solamente una sola cuestión la que provoque todo este descontento, toda esta pobreza, toda esta desigualdad. Va mucho más allá. Entonces, todos estos movimientos sociales, todos estos movimientos estudiantiles, la de los médicos, la de obreros, la de trabajadores, la de todo mundo, es multifactorial. Y el gobierno justamente tiene esa chamba, ese gran trabajo de que a través de las políticas públicas tiene que dar una mejora, tiene que reestructurar, tiene que hacer que esos niveles de desigualdad, sin estar disfrazando las cifras, de verdad sean mejores, para que la educación sea mejor, la salud sea mejor, el bienestar sea mejor, el poder económico adquisitivo de las personas de verdad mejore, la seguridad de verdad mejore, que una mujer, que un anciano, que un niño, que un varón pueda vivir su vida con plena tranquilidad sabiendo que al salir de su casa no tiene que preocuparse porque habrá un secuestro, porque habrá violación, porque habrá un asalto seguro, porque alguien disparará a lo loco. Eso también es chamba del gobierno, pero también es chamba de la población. Entonces, creo que es Sí, claro. un poquito de La respuesta. educación en general no solo depende de la educación formal que recibamos en aulas, ¿no? Y a través de un docente. Es un conjunto de factores multifactorial. Nuestra educación es aprendida natamente del contexto y la situación en la que nos desenvolvamos. Y la sociedad también es parte importante de esta educación, ¿no? O sea, te juega un rol súper importante. Retomando lo que decías hace un rato del artículo tercero y todo esto que ha estado pasando, sí es complejo y siempre se necesita, a mi consideración, estar en constante cambio, ¿no? Porque las necesidades educativas y sociales que teníamos hace 20 años, de lo que yo puedo hablar, ¿no? Del 2000 para acá, no es exactamente lo que hoy en día estamos enfrentando. La situación social, tan solo la situación social que nos enfrentamos actualmente no es la misma hace 20 años. El poder que tenía el magisterio hace 20 años no es el mismo que tiene hoy. Toda esta reforma en protección de derechos a las niñas, niños y adolescentes, eh, sus, la Comisión Nacional de Derechos y lo que hoy marca eh, el marco de lo que los docentes pueden llegar a ser, es muy diferente y ahora
no podemos seguir rigiéndonos bajo esos mismos términos, ¿no? No podemos seguir diciendo, ya ni siquiera podemos hablar de que dele un jalón de orejas o algo, porque absolutamente nada del contexto es el mismo, ¿no? Realmente siempre se necesita estar en un cambio, porque sí, nuestro artículo tercero nos dice que tenemos derecho a una educación laica y principalmente como los puntos más importantes pues son obligatorias y gratuitas, ¿no? Eh, sí, ahí está la escuela, sí, ahí están los maestros, sí, ahí está el tiempo, el lugar, pero ¿quién me, quién de verdad me lo hace gratuito? ¿No? Y no digo en su totalidad, gobierno, manténme, ¿no? Porque qué padre sería. pero, pero realmente implica mucho más que decir es una escuela gratuita, porque realmente no es gratuita, ¿no? Las propias escuelas no están recibiendo el aporte necesario que tan solo necesitan para funcionar. Ujú. ¿No? ¿Cuántas escuelas con decadencia de material, de docente, de infraestructura, en buenas condiciones? Porque sí, o sea, de nada me sirve que la escuela esté ahí, pero si no hay aulas en buenas condiciones, si no hay asientos en buenas condiciones, si no hay baños tan solo en buenas condiciones, agua, si no hay calidad educativa, ¿de qué educación me estás hablando? ¿No? Y obligatoria. Sí, el Estado está obligado a tener un lugar abierto a todos en la escuela, pero ¿quién obliga a la sociedad a tener que ir? Realmente nadie, ¿no? Y esos problemas los vemos reflejados en deserción escolar, en trabajo infantil. ¿Quién está obligando al Estado? O más bien el Estado está obligado a darnos un lugar, ¿no? Realmente, o entre comillas, porque tampoco lo está. O sea, podemos decir que obligados hacia los primeros 3 grados formales de la educación, eh, sí está, ¿no? El preescolar, la primaria y la secundaria, sí hay sistemas como, pero hacia la preparatoria y la universidad realmente se están dando los lugares necesarios para la cantidad de estudiantes que tienen que formarse. Y, y yéndonos hacia todo esto, es si la política educativa está tan clara con que tiene que mejorar, tiene que ser equitativa, tiene que ser imparcial, tiene que ser realmente con qué objetivo se crean estas políticas o bajo qué estructura se crean estas políticas educativas. Ok, ok. Me voy a remontar otra vez a la historia, porque es la que siempre nos va a dar una buena respuesta, porque el objetivo justamente o pienso yo, el objetivo principal de una política educativa tendría que ser el garantizar una educación de calidad, que por supuesto tenga que ser inclusiva y que tenga que ser equitativa para todos. Tendría que ser de esa manera, porque cuando estábamos todavía en temporada, bueno, en épocas de prehispánicos, sabíamos que ellos tenían también su sistema educativo. Ellos mandaban justamente a las personas a esos lugares de enseñanza en donde el aprendizaje que tenían era bastante sólido. Podían determinar en base a movimientos de astros, no en cuestiones esotéricas solamente, sino que ellos
a través de la observación, a través de experimentación, a través de hechos comprobables, podían determinar distancias, podían determinar pesos, podían determinar volúmenes. El hecho de que hayan llegado los españoles después no es de que nos hayan traído civilización, por supuesto que no. Nosotros éramos un país, éramos un lugar con personas brutalmente sabias. Sabían prácticamente la misma circunferencia, podían saber, es más, sabían el peso exacto del planeta y ni siquiera teníamos idea, pero para nada, es más, en la misma Edad Media, en los años, desde el año cero, si quieres tomarlo, hasta poco antes de Cristo, todas esas culturas europeas no tenían la más mínima idea de lo que nosotros ya sabíamos. Entonces, el hecho de que hayan llegado los españoles no es de que nos hayan traído justamente la civilización, para nada. Nosotros ya teníamos un pensamiento bastante sólido. Entonces, eso también lo impartían en sus escuelas. Y eso mismo fue pasando de generación en generación. ¿Qué ocurre cuando llegan los españoles? Que justamente hubo esa pausa de cientos de años, porque fueron cientos de años, en lo que la educación, la salud, el deporte, la economía, todo en México quedó completamente paralizado. Hasta que llegó la independencia y todavía siguió paralizado hasta que llegó la revolución. Y de ahí de la revolución todavía hasta los años, hasta los años 1920, podría decirte, es cuando apenas empezaba a haber más incursión de la población mexicana como tal para dar avances ya en temas de salud, en temas de medicina, en temas de educación, en temas de música, en temas de deporte, pero a partir de los años de prácticamente los 1920. O sea, lo que nosotros tenemos en contribución de 1920 para acá ha sido muy poco por toda esa pausa cultural que tuvimos. Entonces, esa política educacional, yo pienso que sí, debe de promover justamente el desarrollo humano integral, que la transformación social, la igualdad, por supuesto, a través de la mejora continua de currículums, del mismo currículum que se tiene de la educación en México, de esa formación docente, del fortalecimiento justamente de las comunidades escolares para formar ciudadanos críticos y solidarios, que no se queden solamente como pienso yo ahorita, la verdad, que mucha de la información que se da ni siquiera tiene una fuente, porque es muy sencillo a lo mejor sacar alguna información de algún TikToker sin siquiera tener la base, el de dónde provino eso. Entonces, ese fortalecimiento docente, ese fortalecimiento del ciudadano o ciudadana crítica y solidaria, pues obviamente también va a buscar que se adapte a la educación las necesidades de una sociedad diversa y que es plural, que no todos somos iguales. Entonces, se tiene que impulsar ese bienestar social y ese desarrollo sostenible. Entonces, para eso, por supuesto, necesitamos tratar esos objetivos clave para una política educativa, como cuáles son el desarrollo integral, la equidad y la inclusión, la calidad y la pertenencia justamente también, la transformación social, la autonomía escolar, porque es curioso que luego las escuelas ni siquiera tienen la autonomía para poder ofrecer una enseñanza de calidad, sino que se basan a lo que ya
un sistema de gobierno o una entidad te dice, tú solamente tienes que enseñar esto y de esta manera. No se adaptan al contexto. Podría hacer mención, y no es ninguna mala crítica, pero puedo hacer mención, me parece que es en Michoacán, en donde creo que se creó ahí en un poblado que se llama la Nueva Jerusalén. Creo que sí, la Nueva Jerusalén. Entonces, ahí, por supuesto, está totalmente prohibido, como si fuera prácticamente Corea del Norte, está prohibido traer información del exterior. Lo único que rige es la información religiosa. No estoy en contra de la religión para nada, pero se niega todo lo que ya se tiene por sabido. Hay cuestiones científicas, hay cuestiones culturales, hay diversidad, y todo eso es totalmente abatido, porque solamente se centran en la enseñanza de una Biblia que incluso ha sido modificada por ellos mismos. Entonces es bastante curioso cómo las personas también, al no tener un contexto ajeno a su población, toma como realidad eso. Y entonces ahí la política educativa, por supuesto que tiene que ser general, tiene que ser en toda la República, tiene que ser para todo México, y no permitir que, que se centre o que se quede en un tema como si no fuéramos plurales. Entonces pienso que esos objetivos son los que deberían de regir en México, que se garantice una educación de calidad, de verdad de calidad, que sean inclusivos y que sea equitativo para todos. Sí, son puntos fundamentales para obtener o tener una educación. Es que la palabra indicada es de calidad, ¿no? Creo que sí, de verdad incluimos e integramos, ¿no? Porque de nada nos sirve realizar acciones que incluyan a la sociedad si realmente no se va a poner como este punto de sus usos y costumbres, ¿no? Somos una cultura mega diversa en todo aspecto, y no podemos dejar de lado a quienes no han podido adaptarse del todo a la actualidad, ¿no? Y también a lo mejor retomando un poco lo que decías de los temas, las redes sociales, la tecnología comienza a representar un desafío importante en la educación, ¿no? Al generar esta idea de decir voy a ganar más o se gana más haciendo videos, haciendo contenido digital, que no está mal, porque no está mal siempre y cuando se utilice de manera correcta, ¿no? Y ahora estamos creando una idea errónea de lo que tendría que ser nuestra sociedad, ¿no? Ya mucha gente empieza a decir, ¿cómo va a ganar más alguien que está haciendo videos en la red social de 5 o 10 segundos, un minuto, que un profesionista, que un arquitecto, que un docente, que un doctor, un cirujano? Que no solamente es el grado de estudio, o sea, no solamente es porque es tal profesionista, es licenciado, es doctor, sino por los años de estudio, sus conocimientos que tiene, y que hoy la red social se convierta en un canal de desinformación, también representa ese desafío a la política educativa. ¿Quién regula? ¿Qué va a regular? ¿Quién va a regular? No, yo considero que esta vez también tendría que reformarse, dado que ya es una necesidad. La tecnología hoy ya está al alcance de cualquier persona, cualquier niño, ¿no?
Ya desde el más pequeñito a los 5 años le sabe mover perfectamente a un teléfono más que yo, ¿no? Más que yo, un niño tiene un mejor teléfono que yo, eh, pero que ya se convierte en una necesidad, se convierte en una necesidad tener información clara, tener información concreta, tener información real, ¿no? En estas redes sociales y que considero yo que en lugar de que se convierta un desafío, traerlo al lado positivo de la educación, traerlo al lado positivo de decir, con esto voy a generar herramientas de estudio, voy a generar herramientas de crítica, ¿no? Hoy es más fácil que podamos obtener información, que podamos obtener testimonios, que podamos obtener datos certeros, pero no que desinformen y no que generen conflictos, porque creo que considero que sí generan muchos conflictos también al momento de hacer comparativas y que no tampoco es incluyente ni integra, ¿no? Lo vimos muy puntual en la pandemia. Cuántos niños y cuántas personas se quedaron fuera por no poder adaptarse. Y no solamente los niños, los docentes también, ¿no? Cuántos docentes no se quedaron fuera porque no pudieron entender el modelo de la clase virtual, ¿no? Ya se convierte en una necesidad y que pues esto realmente tendría que ser parte de las políticas educativas y no simplemente decir, bueno, te voy a poner un pizarrón ahí bonito y que funcione con internet y bueno, ya cumplí la parte de ser tecnológico, ya incluí una materia que se llama TICS, pero no tengo docentes calificados para impartirla, porque tampoco hay el material necesario en las escuelas. No puedo poner un aula con 50 computadoras y una buena red de internet que a ellos les proporcione las herramientas necesarias o le genere los conocimientos necesarios que se supone tendrían que tener ¿no? O sea, que estas políticas sean eficientes, o sea, que se puedan poner en práctica, que no solamente se quede ahí en un papel de ya hicimos TICs, ya les enseñamos a aprender una computadora, ya les pusimos pizarroncitos, ¿no? Que de verdad puedan llevarse a la práctica y puedan beneficiar en su totalidad a la población estudiantil. Tomando referencia la calidad educativa, pues podemos ir hacia los planes y programas, ¿no? Las políticas más destacadas en estos últimos 10 años, tomando del 2010, 2013 hacia la fecha, ¿no? Estas políticas como fue la del 2013, que fue, bueno, que su principal objetivo fue la calidad educativa y la de evaluación, y que tampoco, creo que no tuvo una buena ejecución. Tuvo un buen objetivo, pero no una buena ejecución. Y volvemos a que hay como muchas lagunas por ahí que no permiten conectar del todo y el cambio tan grande que se ve ahora con el nuevo modelo educativo que tenemos, ¿no? Tan integral, tan humanista, tan eh, de sociedad, de valores, ¿no? Y que podemos ver los cambios que, que han propuesto, porque si podemos recordar, pues el del 2013 fue impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto y las ideas que tuvo con el PRI. Y ahora esta nueva educación integral, socioemocional, de valores que propone la nueva escuela mexicana con Morena, pues sí es igual, pero no es igual, porque ambas pretenden cosas diferentes, pero creo que si se juntaran, o que si de verdad, tomáramos o se reformara pensando en un bien, pudiéramos obtener lo mejor de ambos planes y que aquí pues depende mucho de la ideología política que se tiene en el momento, ¿no? Eh,
esta política que tenemos actualmente de ser austeros, de ser orgullosos de la nación, de que se creen humanos de carácter de valor, es diferente al contexto que tenía en aquel entonces el PRI. ¿Cuál crees que ha sido el impacto fundamental o el principal impacto que ha tenido, o la diferencia que ha tenido, que en 10 años hemos o han tratado de implementar 2 planes de programa que ni siquiera sabemos si uno funcionó, pero como ya llegué yo y no me gustó, te vas? Y ni siquiera pregunté ni analicé si me gustaba tu plan o si había algo. Bueno, simplemente ya vine, ya puse el mío y pues ahora investiga si sirve, ¿no? Mientras esté este partido en el poder. Ok. Ok, pues el impacto ideológico, pienso que justamente de estas políticas educativas, pues sí, efectivamente es profundo, es multifacético. No podríamos encasillarlo en uno solo porque hemos tenido una serie de cambios constantes por diferentes gobiernos, por diferentes personas, por diferentes ideologías, donde no podríamos decir que prevalece una sola. En nuestro sistema hemos sido prácticamente de todo, hemos tenido un poco de todo, hemos sido socialistas, hemos sido capitalistas, hemos sido multifacéticos. Entonces, justamente este impacto ideológico de esta política educativa, pues sí nos dice que la misma educación funciona como un mecanismo crucial para poder transmitir, para poder moldear, para poder justificar visiones del mundo. Estos valores, estas normas sociales, estas cosmovisiones, podríamos llamarlo así, pues son impulsadas, sí, por esos grupos de poder, efectivamente. Entonces, ¿qué dimensiones podría estar cobrando ese impacto ideológico? Pues sí, son varias. La transmisión de valores y normas, por supuesto, en donde pues todo sistema educativo prácticamente consciente o inconscientemente va a transmitir un conjunto de valores y normas culturales. Esos valores pues son prácticamente seleccionados y priorizados en función de la ideología dominante. Ahorita, a estos tiempos que estamos con este partido de Morena, está predominando mucho su ideología, por supuesto que sí. Entonces, pues está dando forma a la cultura de varias generaciones, bueno, no de varias generaciones, de estas generaciones que ahorita están en escuela primaria, en educación básica, vaya. Entonces, justamente estas dimensiones de impacto ideológico tienen que ver con esa transmisión de valores y de normas, pero también con la conformación del currículum, o sea, del currículo en cuestión del plan de estudios, en donde no ha sido el mismo, porque cada gobierno llega e implementa su propio sistema. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues para nosotros es importante que se enseñe X cosa. Oye, ¿no sabes qué? Entró otro gobierno y ¿qué sucedió? Oigan, ¿sabe qué? Creo que la historia no es muy importante, vamos a quitarla del plan de estudios. Y otros más, oye, pero ¿sabes qué? Las matemáticas creo que no son tan importantes, ¿por qué no mejor, en lugar de hacerlos sufrir con matemáticas, solamente les ponemos 11 hojas de pura matemática básica y todo lo demás que ya tenga que ver con cuestiones totalmente que no llevan a un crecimiento como tal para las personas? Entonces, cada gobierno va a dar esa conformación de ese currículum, de ese plan de estudios, que pues socialmente van a ser válidos para algunos, pero en realidad no están siendo del todo útiles.
Y ahí está quebrantando justamente lo que estábamos diciendo hace unos momentos, en donde debe de ser equitativo, donde debe de ser una educación de calidad, en donde personas que no tienen nada que ver con la educación están llevando la batuta del sistema educativo. Han salido una muy buena cantidad de videos, no importando el gobierno, pero de personas que están en la titularidad y se expresan de una manera que dices, no, no puede ser. O sea, de verdad no puede ser que estés tú en estos menesteres educativos cuando no tienes la más mínima idea siquiera de cómo hablar correctamente. Y no Cuando te porque... invitan a leer. Exactamente, entonces empiezan a plantear también esa mala imagen, empiezan a crear una mala imagen como si el ser educado, como si el ser culto, como si el conocer fuera algo no bien visto, como si... Hasta considero que se toma como si no fuera necesario. Pues creo que hoy ya se toma así. Es, y no es por desmeritar a los emprendedores, porque absolutamente no, ¿no? O sea, hasta ellos tienen que tener un cierto grado de conocimiento en administración, porque por eso tienen lo que tienen, ¿no? Claro, Creo que a lo mejor algo básico, pero lo tienen. Pero volvemos a decir, ¿para qué me, para qué me esfuerzo en la escuela si saliendo no va a haber trabajo? ¿Para qué me esfuerzo si pongo un puesto de cualquier cosa y voy a generar más dinero que con mi profesión después de haber gastado y haber invertido mi tiempo tantos años? O mejor me pongo a hacer videos y ya me hice rico de aquí a un año y solución. Nadie me va a exigir educarme. es correcto. Entonces, también pienso que es algo equivocado por parte de las personas que llegan a tener cierto poder, hacer ver las materias que vemos todo el tiempo, como lo son las matemáticas, hacerlas ver como si fuera un dolor de cabeza, como si fueran innecesarias, como si no fueran funcionales, cuando las matemáticas son básicas a cualquier nivel y en cualquier profesión, carrera, oficio, a cualquier cosa a lo que te dediques vas a llevar matemáticas. Lo mismo que física, lo mismo que química, lo mismo que todas las materias que para la mayor parte de la población son un dolor de cabeza, es lo que vemos todo el tiempo. No importa si estás en casa, no importa si estás divirtiéndote, no importa lo que estés haciendo, llevas todo eso todos los días. Entonces, el hacerlas ver como algo innecesario no las hace innecesarias. Son fundamentales, pero pues bueno, eso es ese impacto ideológico, esa ideología que van dejando las personas con poder a las personas que somos población, pienso que es una manera incorrecta de es una manera incorrecta de poder llevar ese tema. Entonces, otro de los puntos fundamentales pienso que es justamente la formación de la identidad docente, o sea, el cómo transmites una información, el cómo enseñes, cómo impartas esa enseñanza, también va a impactar, por supuesto, en las personas que están recibiendo esa información. Si el docente no tiene la suficiente calidad o no tiene las tablas necesarias para poder impartir una materia, para poder dar una enseñanza, o simplemente nunca ha hecho lo que está enseñando, difícilmente las personas van a poder comprenderle, ni siquiera tal vez ese docente o esa docente pudiera estar consciente de lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque nunca lo ha hecho. ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo alguien que dijo, sí, mira, tú solamente
di esto, enseña esto y listo, ya te convertiste en maestro, sin siquiera tener esas expectativas mínimas, como a lo mejor ser un investigador, como a lo mejor tener esa visión o esa mentalidad de docente para poder transmitir esos conocimientos, porque aquí en México sí tenemos una carencia enorme de buenos profesores o buenas profesoras. En otros países esa misma profesión es de las más envidiadas. ¿Por qué? Y de hecho es de las mejores pagadas en otros países. ¿Por qué? Porque justamente de ellos proviene que desde a edades tempranas te conviertas en un buen ciudadano, en una buena ciudadana. Pero aquí en México no. En México es como, ay, eres docente, casi, casi, Muerto de hambre. prácticamente. Y es muy triste porque entonces en manos de quién está la educación de los infantes aquí en México. Entonces, todo este tipo de cuestiones, este tipo de situaciones, son las que sí deberíamos de cambiar porque el impacto es inmenso. Y si no lo tratamos a tiempo, sí nos vamos a llevar un muy mal sabor de boca por varios años, porque ahorita que está tan mal, para mí está muy mal el sistema educativo en México, yo no quiero que en un futuro alguien me diga, ah, sí, yo estoy titulado como ingeniero o abogado o doctor, porque vi toda la serie de TikToks de una persona que me dijo qué es lo que tenía que hacer. O sea, ¿perdón? ¿Tienes idea de lo que... Ah, y de hecho han habido casos en donde sí han habido suplantaciones en donde, pues una persona se volvió muy viral diciendo que es doctor o doctora y operaba y hacía X cosas y chin, resultó que ya mató Claro. a alguien. Y cuando vieron su currículum como tal o cuando vieron su historia, se dieron cuenta de que no tenía ni la más mínima preparación para eso. Entonces, creo que es un tema muy serio que se tiene que tratar como gobierno y como población. La estructura actualmente es muy desfavorable se tiene mucha desventaja a comparación de muchas otras profesiones. Digo, en general todas, ¿no? Porque puede haber médicos, enfermeros y sin fin de profesionistas que también nos digan, no hay trabajo acá, no está tan bien la situación de este lado, ¿no? Pero hablando de educación, vuelvo a lo mismo. Para mí la educación es la cimentación de la sociedad. Si ahí estamos fallando, todo lo demás va a ser solo una consecuencia muy grave de todo lo que en este momento estamos dejando pasar. Y que hoy la educación y en general la política esté en manos de personas que realmente tal vez ni siquiera estuvieron interesadas, ¿no? En un principio por un bienestar común, sino porque ya vieron que ya se me acabó la oportunidad de este lado, medio le sé, medio tengo una palanca, pues órale, le intentamos, ¿no? Y creo que se está hablando del futuro de un país, se está hablando del futuro de muchas personas que dependen de estas personas y que es contradictorio, ¿no? Uno pensaría que el Estado se va a mover por la masa y no, la masa está siendo controlada por la minoría y de una forma realmente cuestionable, ¿no? El que hoy un maestro no tenga ni siquiera el, el es que no quiero decir la capacidad, pero sí que no tenga para poner un orden y para mostrar. Es contradictorio que el plan de estudio me diga que forme ciudadanos con valores o que los docentes frente a grupos enseñen valores con exposiciones. Tienes que ser un ciudadano empático, un ciudadano responsable, un ciudadano crítico, un ciudadano honesto.
pero yo estoy obligada a aprobarte, porque entonces si no, yo estoy violando tus derechos. Pero ¿en qué momento voy a ser un ciudadano responsable? Sí, aunque no vaya, sí, aunque me falte el respeto, sí, aunque no entregue sus actividades y no se esfuerce, yo tengo que darle una calificación, Ujú. ¿no? Y si no, ya se acusa de violencia, se acusa de discriminación. Es muy complicado el que sea tan ambiguo y tan inconsistente, ¿no? Y que se esté dejando en las manos erróneas, porque creo que nuestra sociedad parte de que se reforme, pero con visión, porque no podemos estar tratando a los niños, porque en general es a los niños, o sea, los planes educativos se aplican directamente en el nivel básico, en la formación principal de un niño, estás formando, tú lo has dicho, un ciudadano. O sea, hoy voy a formar a un ciudadano con visión crítica y de impulso y al otro día voy a decirle, no, no, tú no te preocupes, solo vive por la patria y listo, vas a sobrevivir. No, no vamos a llegar a mucho y que sí debe ser importante que se empiece a cuestionar hacia dónde quieren encaminar y hacia dónde nos dejamos encaminar, ¿no? Que volvamos a cuestionar por qué no está bien que, que un niño sea evaluado de forma correcta y que eso no tenga nada que ver con el niño, sino con el ciudadano que queremos construir. Y, y, y me gustaría tocar más el tema de la nueva escuela mexicana porque pues es el nuevo modelo que tenemos, pero ese lo vamos a estar tocando en un capítulo más, esperando puedas acompañarnos y pues en este próximo capítulo pues analizar más, ¿no? A fondo cuáles son las diferencias de estos antiguos modelos educativos que hemos tenido, cuáles son los impactos que estamos teniendo. Ya tocamos un poquito de ellos, pero más a profundidad y el por qué tal vez no catalogarlo como lo peor de este mundo, pero sí analizar, ¿no? Y comprender por qué en este momento a lo mejor está siendo más que benéfico, está generando un retroceso en en la educación actual. Y para concluir, pues es importante que nos tomemos en serio la educación y en general la política, ¿no? Que no solamente sea que se quede quien sea, es lo mismo y no me van a hacer caso, porque no es lo mismo no participar a por lo menos intentarlo, ¿no? De acuerdo, claro, sí, yo con todo gusto estaré dispuesto el próximo episodio para seguir participando. Bueno, con esto concluimos este capítulo del día de hoy sobre la política educativa. Les invito a analizar un poco, a pensar, a informarse como sea esta, no le iba a decir el TikTok, pero sí hay fuentes confiables. El Internet no es malo, pero hay que saberlo utilizar. Hay que eh, indagar un poquito más de lo que sabemos. No todo es malo, pero tampoco no todo es bueno. Y hay mucho que hacer por, por la política y por nuestro país, ¿no? Te agradezco tu tiempo nuevamente para estar conmigo, para escucharme, para escucharnos y espero verlos y que me den la oportunidad de estar nuevamente eh, un tiempo y un ratito con ustedes. Gracias, Sergio, por tu tiempo. Muchas gracias a ti y a tu auditorio y con todo gusto nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias.